podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Trujillo y conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Hola Vane. Hola Fabi. Y juntas les damos la bienvenida al episodio 33 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos para hablar de libros, de autores, de rutinas de creación. Siempre anunciábamos que lo hacíamos cada 15 días, pero bueno, Sí. la vida misma. Nos hemos demorado bastante entre el último episodio y este, pero acá estamos nuevamente. Como siempre, tratamos de conversar de lecturas que nos interesan, algunas que nos quedan fuera de nuestro club de lectura mensual, y conversar sobre novedades, curiosidades y algunas recomendaciones también. Sí, así es. Y bueno, antes de iniciar este episodio, les queremos como siempre extender una invitación a que puedan participar del club de lectura virtual que se lleva a cabo cada fin de mes. Para más información pueden encontrarla directamente en nuestra cuenta de Instagram, tribulectora.cdl, o nos pueden escribir un correo también a tribulectora.cdl@gmail.com. En esta ocasión, ya que estamos en octubre, el mes de Halloween, el mes de las brujas y todo lo demás, vamos a conversar un poco sobre un cuento que se llama El escorpión y la vampiresa, que es de un autor ecuatoriano, Gonzalo Escudero, que forma parte de una antología titulada Vecindades de Sangre, que ha sido compilada por Álvaro Aldemán y Jorge García y editados por El Fakir junto a la Universidad San Francisco. Y en esta ocasión vamos a escuchar primero un fragmento de este cuento. Y entonces Claudio se fue adormeciendo con el olor de Eglé, y cayó en su regazo suavemente, sin quererlo, y soñaba. La mirada de Eglé a través de los párpados encandecía. Escuchó un viento y lo palpó húmedo. Estaba dormido. Por vez inicial conocía a la Eglé verdadera, la de los sueños de Amatista. Oyó un aullido y luego vio un lobo. La voz de Eglé sonó en su oído, que era hueco y resonante como un caracol marino. Es el pecado, mi pecado, susurró. Claudio tembló en la hamaca de su profundo sueño, pero Eglé estaba desnuda, y Claudio hundiéndole los nevados dientes. La sangre de Claudio esmaltó la noche y la volvió encarnada, y Claudio con sus puños febriles no pudo más. Estranguló al lobo. Y entonces Eglé dio un alarido. Claudio se despertó sobresaltado. Eglé continuaba inmóvil con sus ojos idénticos de vaga acuidad marina, con su rigidez mortal. Claudio permanecía en su regazo dulce, y llegó la vigilia con su oro de ascuas. «Eglé, Eglé», exclamó, y Eglé no respondía. Se dijera que estaba petrificada, helada por un soplo infernal. Claudio no respondía de su propia realidad, y los ojos de Eglé eran los mismos de siempre. La lámpara aceituna tembló ligeramente y vaciló un instante, y las hojas del gran helecho se sobrecogieron. Entonces era la noche que suena como un órgano. ¡Eglé! La voz de Claudio era un estallido estéril en el silencio. Eglé vivía y estaba muerta, y sus ojos perseguían a Claudio, dionisíacos, translúcidos y fatales. Y Claudio se embriagó con esa mirada. Ya no pensó en nada, ni en su yo ni en su muerte. Pero Eglé vivía, vivía y estaba muerta.
Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Escuchamos un fragmento del cuento El escorpión y la vampiresa de Gonzalo Escudero. Bueno, Fabi, vamos a conversar sobre vampiros Sí, hoy. en La honor al figura que elegimos Halloween. Sí. para este Halloween son los vampiros. Y hagamos un pequeño repaso de los antecedentes de la figura del vampiro, porque este libro que traemos hoy para compartirles, que se llama Vecindades de Sangre, hace un estudio bastante interesante sobre la idea del vampiro como migrante, ¿no? Desde Europa hasta Ujú. Latinoamérica. Migrante territorialmente y en otros sentidos también, ¿no? Pero vamos a hacer un poco este recorrido desde los orígenes del vampiro, que se trasladan a la antigua Grecia, porque ya desde esa época hay registros de criaturas que atacaban a las personas mientras dormían y le drenaban los fluidos corporales. Bueno, hay cuentos de cadáveres andantes que bebían la sangre de los vivos y propagaban la peste ya en Europa medieval, también en tiempos de enfermedades. Y como no había comprensión acerca de las enfermedades infecciosas como hay ahora, em, una de las explicaciones para este tipo de conductas era el vampirismo, ¿no? Que primero comenzaba con la propia familia, ese era como el núcleo desde el que se desprendía la infección o el contagio. Sí, Y estos mitos vampíricos eran especialmente populares en Europa del Este, ¿no? Probablemente la palabra vampiro venga de esa región. sí, así es. De hecho, en el texto se hace un viaje muy interesante de la etimología de la palabra vampiro y sus distintas transformaciones en el tiempo hasta llegar al término que conocemos que luego, por ejemplo, en los idiomas anglosajones empieza a escucharse más y es lo que ya después utilizamos en el español como vampiro, pero que sonaba como vampire o algo parecido a este término. Más adelante también se empiezan a dar cuenta de este tipo de personajes, de estas figuras que combinan eh, o que más bien dan como resultado un monstruo, ¿no? Una combinación entre una persona y ciertos rasgos del animal, del murciélago, que de hecho también en el mismo texto se hace un recuento interesante del mismo. Por ejemplo, se habla de cómo el vampiro moderno tiene un lugar y un tiempo preciso de origen, con la fecha que es el 15 de junio de 1816 en Ginebra, en Suiza, en la llamada Villa Diodati. Allí se estaban alojando Lord Byron y su médico personal, John W. Polidori. Y bueno, además de esto se encontraban, por ejemplo, Percy B. Shelley, eh, Mary Wollstonecraft, que es Mary Shelley, y como todo esto también, como sabrán, en uno de estos encuentros se dio la creación de muchos de los relatos que hoy en día tenemos y que forman parte de nuestro conocimiento de la cultura, de lo que es la cultura popular de este tipo de criaturas, ¿no? No solamente del vampiro como tal, pero por ejemplo el monstruo con Frankenstein. Una productiva noche en Villa Sí, Diodati. Empezó como un juego que propuso Lord Byron de escribir sus propias historias de terror o de miedo. Y como decías vos, Fabi, en esta noche se originan dos de los grandes monstruos de sí, la literatura, incluso de la cultura popular contemporánea, porque hasta ahora hay adaptaciones cinematográficas recientes de ambos, ¿no? Tanto de Frankenstein como del vampiro. En este libro que les traemos hoy para recomendarles y para comentar, llamado Vecindades de Sangre, se propone este acercamiento al fenómeno de la cultura literaria del vampiro en América Latina, partiendo de la idea del vampiro como una encarnación de lo nómada, ¿no? sí.
Hay una cita de una autora que nos gustó en el libro, en la introducción, una especie de ensayo que tiene al Ujú. inicio. eh, la autora Irene Gómez Castellano dice, la figura del vampiro sirve como imagen de la alteridad y por ello su creación se va desplazando de un lugar metafórico a otro y acaba siendo sinónimo del barbarismo del este. El vampiro será visto en términos de enfermedad, de contagio, como un tipo de fábula o mito, como una superstición popular, como producto de la pérdida de la razón, ebriedad, locura, y sobre todo como producto de la imaginación descontrolada que amenaza el equilibrio de la razón desde el oriente. Por eso el vampiro es como una representación del lado oscuro de la razón. Sí, Eh, y en el caso de Drácula, que es el vampiro moderno más conocido, tal vez, el escrito por Bram Stoker, eh, además tiene tiene un objetivo que es dominar el Imperio Británico. Entonces, la descripción del vampiro como el que viene de afuera a corromper el 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 orden, estatus, el orden, sí. exacto, sí. Sí, es verdad. Además de eso, también en el texto se hace mención a cómo, por supuesto, esta construcción de este personaje, del vampiro, está hecha a partir de otros textos y de otros escritos, de lo que ya se ha podido ir compilando con el tiempo. Por ejemplo, hay una compilación del padre Calmet de 1746 sobre casos reales de vampirismo y esto, por ejemplo, le sirve a Stoker para reunir las características que conformarían o integrarían al vampiro contemporáneo, como la capacidad de transformarse, la vulnerabilidad a la luz del sol, a estar en el día, también ser susceptible a los símbolos religiosos, todo este tipo de pequeños rituales tal vez que también son muy clásicos, muy predominantes en la cultura popular, ¿no? Son todos los que Stoker pudo reunir, excepto uno que se hizo canon, pero no fue uno que él haya encontrado antes, sino que él mismo propuso, que fue el hecho de invitar a que el vampiro pueda ingresar a la casa, ¿no? Y hay toda una interpretación o un estudio en el texto muy interesante sobre el acto de invitar, de ser huésped y de ser también anfitrión, ¿no? Y cómo esto está relacionado también con el hecho de migrar. Sí, y la idea de la palabra huésped incluso en el texto se la asocia un poco a lo que se utiliza a veces en el término de la epidemiología o de las Sí, enfermedades, ¿no? sí, Es interesante la relación que se hace en el texto sobre esto, ¿no? Pero siempre con un signo negativo puesto sobre el vampiro. Eh, y les vamos a compartir otro fragmento de este ensayo que dice, como ciudadano residente o sedentario, el vampiro se experimenta como aquella figura aterradora que hay que asimilar violentamente, mediante la detección y la expulsión oportuna. No en vano, a partir de Drácula, el vampiro se expone a la censura final por medio de su obligación de descansar en su tierra natal. O sea, el llevarlo, el expulsarlo, ¿no? Deportarlo, sí, básicamente, a su tierra natal. La misma fábula del muerto viviente sugiere una ciudadanía incompleta, ni plenamente nativa, ni plenamente foránea, ¿no? Ni plenamente vivo, ni plenamente muerto. sí, Hay un tema más para mencionar sobre la figura del vampiro en general, antes de entrar en el cuento puntual que traemos hoy, que es la idea del gótico, porque el vampiro contemporáneo es una figura producto también del imaginario gótico, ¿no? el Y romanticismo, exacto, sí, del romanticismo. Y Daniel Link, un escritor argentino, dice lo siguiente, los vampiros, al igual que los zombies o los demonios o las almas en pena, son parte del campo simbólico de la muerte. ¿Sí? Podríamos agruparlos, así como los monstruos de la ciencia ficción son parte del campo simbólico de la vida, como por ejemplo Frankenstein.
aunque Frankenstein juega un poco con los dos. Sí. En el caso de Drácula es un monstruo asociado al campo simbólico de la muerte, ¿no? Muy bien, ahora vamos a continuar conversando un poco sobre este texto que escogimos, del que de hecho al investigar no hay, como suele ser el caso de algunos de nuestros autores en este podcast, no suele haber mucha información disponible, pero en este texto se reúnen algunos cuentos, también ensayos. El caso del escorpión y la vampiresa es más bien un cuento escrito por Gonzalo Escudero. Para empezar, podemos dar un poquito algunos datos biográficos del autor. Él fue un escritor y diplomático ecuatoriano que se dedicó gran parte de su vida a la cátedra de lógica y ética. También ejerció como periodista y fue embajador de Ecuador en Uruguay, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Bélgica. Y es uno de los poetas más importantes del siglo XX de la literatura ecuatoriana. También perteneció a las corrientes o a la corriente de la vanguardia ecuatoriana y junto con Jorge Carrera Andrade fueron dos grandes figuras. También, bueno, él colaboró en revistas, además de ser fundador del diario El Día. Y a pesar de que por su trabajo como diplomático no se le permitió explorar más a fondo su faceta como literario, a pesar de esto fue autor de muchas obras que merecieron mucha importancia dentro de las letras. Sí, creo que lo que más hemos encontrado sobre Escudero es acerca de la poesía. Sí, Y también creo que pasa algo, ¿no? A Escudero le tocó escribir como parte de la vanguardia. Bueno, no sé si le tocó, él eligió, ¿no? Escribir como parte de una vanguardia en un país y en una época en que lo que pisaba fuerte era el realismo social, ¿no? sí, Y esto se aleja, como habrán escuchado, se aleja bastante de la idea de realismo social, entonces tal vez por eso es que no tenemos tanta información acerca de Gonzalo Escudero actualmente. sí. Bueno, hablemos del cuento, Fabi, El escorpión y la vampiresa de Gonzalo Escudero. Nos puso a buscar algunas ideas nuevas, ¿no? Sí, quizás lo que propongamos aquí sea completamente, ¿no?
de nuestra propia interpretación, ¿no? Porque Sí, a partir de aquí no hay sustento sí, científico para nada de lo que digamos. sí. Bueno, creo que la primera impresión que tuve, hace algún tiempo que no había retomado la lectura de este autor, recuerdo que fue en la universidad que leí algunos de sus textos, y sí, los elementos de la vanguardia literaria están muy presentes, sobre todo el uso de las imágenes. Eso es lo que yo puedo decir por ahora. La primera impresión que tuve, y te conté también después de que lo leí, fue que hay imágenes muy potentes, y también a mí me parecen muy únicas. Quizás no sea ese el término, pero para mí lo son. Y algo interesante que plantea el texto, de acuerdo a los diferentes tipos de vampiros que también se propone en Vecindades de Sangre, es la idea del vampiro decadente, que es un vampiro que se relaciona también con las figuras de, por ejemplo, la mujer fatal o el dandy. En este caso, el personaje que tenemos aquí, que se llama Claudio, sería un hombre fatal, ¿no? Sí, una idea eh, que nos suena menos conocida que la idea de la mujer Sí. fatal, que está muy presente en la literatura, en el cine, en el noir, por ejemplo. Yo pensaba en Ujú. eso, ¿no? La mujer, la típica mujer fatal del noir. Pero bueno, ¿qué es un hombre fatal? Buscando un poco nos enteramos de que el hombre fatal o el concepto de hombre fatal, este arquetipo literario es un poco más eh, actual que el de la mujer fatal, y de alguna manera busca dar una respuesta a la idea de la mujer fatal que siempre tuvo un signo negativo, ¿no? La mujer fatal es por supuesto encantadora, pero Peligroso. es peligrosa, Sí. exactamente. Es una forma de representar a la mujer deseante, a la mujer que Ujú. decide, a la mujer que dice sí o no, a la mujer que a veces hace cosas por fuera de la ley, o que a veces hace cosas crueles, ¿no? Bueno, también existen hombres fatales en la Ujú. literatura y eso también me llama la atención que esto esté en un cuento escrito en la década del 20, ¿no? En 1927 creo que es la fecha del Sí. cuento. Pero bueno, a ver, ¿qué es un hombre fatal? Es un arquetipo literario que se caracteriza por ser manipulador, peligroso y arrastrar a otros a la perdición. Y este cuento nos propone la figura de Claudio como hombre fatal. Y también tenemos la presencia de el vampiro dentro de este cuento, que sería en este caso más bien una vampiresa, que es Eglé. Si recuerdan en el fragmento hay muchas menciones a Eglé. En ese punto en el que se hace la lectura ya había sucedido algo entre los dos, entre Claudio y Eglé, que debo decir al principio me generó cierta confusión porque no estaba segura quién tenía en esa relación, en ese preciso momento, quién tenía el dominio, entre comillas, o el control, ¿no? Porque hay algo parecido a eso. Hay unas descripciones en las que se nos revela que Gle ha venido de alguna parte a visitar a Claudio. Y está de nuevo esta idea de la migración, del traslado, de lo nómada. También hay descripciones de su cuerpo, de sus ojos, de la palidez de su piel, que ya también nos van reconstruyendo a la vampira en este caso. Pero también Claudio ejerce cierto, no sé, como cierto poderío, ¿no? En este encuentro entre los dos. Por eso al principio yo me pregunté si no era Claudio también o tenía alguna especie de, no sé, monstruosidad, ¿no? Como personaje. Sí, claro, porque uno se imagina al vampiro como el que tiene el poder en la situación, ¿no? Sí, El control, no a este hombre fatal. Yo te decía, Fabi, antes de que comenzáramos a grabar, que para mí todo lo que sucede en el cuento queda cubierto por un manto de dudas porque se hace una mención al opio, ¿no? Que también sí. es un elemento bastante común en este tipo de literatura. Entonces, estamos ante visiones o sueños, no sabemos bien a dónde empieza y a dónde termina el sueño y a dónde la realidad. Entonces, muchas de las imágenes que tenemos puede que sean producto de la imaginación estimulada de Claudio. Y
Y bueno, va a llegar Eglé y van a pasar cosas entre ellos dos. Y en este fragmento también, que también resulta un poco confuso, Claudio habla de morderla, de Sí. clavar, de hincar sus dientes en Eglé. Y pensábamos, ¿por qué el escorpión? Porque la figura de la vampiresa está bastante más clara en ese sentido, ¿no? Sí, Entonces, bueno, buscamos un poco, y acá es a donde ya perdemos el sustento de la investigación del libro. Esto tiene más que ver con interpretación personal. El escorpión, el símbolo del escorpión en la literatura podría referirse a, por ejemplo, la traición. también ahí creo que cabe resaltar que el texto es más bien grotesco en ciertas partes de la historia como tal, ciertas descripciones muy gráficas de lo que sucede y, por ejemplo, a mí de alguna manera me recordó eh, a la película de Nosferatu en algunos puntos, ¿no? Por esa representación de lo monstruoso, de lo, no sé, de lo extraño, de lo perturbador que pareciera siempre habitar en el sueño también, ¿no? De algo como una pesadilla, eso me recordó una pesadilla. Los sonidos, el hecho de que él, se menciona en el texto que oye, escucha un aullido, decide estrangular al lobo, bueno, son algunas imágenes que parecen más bien de salidas de una pesadilla. Una mención, Fabi, ya vamos cerrando con este cuento del escorpión y la vampiresa de Gonzalo Escudero, pero en esta misma antología, en la que hay cuentos de muchos autores latinoamericanos, hay dos ecuatorianos más presentes y queremos mencionarlos. Uno es más conocido, Juan María Montalvo, escritor ecuatoriano que vivió entre los años 1832 y 1889 y enfocó su carrera especialmente en el ensayo y en la novela. Y después hay un texto que es bastante extraño. A mí me costó entender si se refería, si era un texto literario escrito en tono de investigación o si era algo real, efectivamente. Entiendo que sí, entiendo que es un Sí, texto, un documento que encontró la autora y al que hace referencia, llamado El monstruo de Quito. La autora es María Elena Barrera Argagual. Ella es autora ecuatoriana, actualmente radicada en Nueva York y está especializada como abogada en derecho intelectual y en literatura y se ha dedicado a la investigación de la historia literaria ecuatoriana de los siglos XIX y XX. Y es, bueno, es sumamente interesante. Siempre son lindos esos textos en los que se desdibuja un poco la idea de ficción y realidad, ¿no? rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Como les habíamos comentado, no hay información muy extensa con respecto a las rutinas de estos autores, pero hemos logrado recopilar unos cuantos datos que nos dan cierta luz sobre cómo eran ellos. Por ejemplo, lo que tenemos son más bien ideas con respecto a, en el caso de Escudero, la poesía, cómo la concebía él, que era más bien el resultado de la inspiración o el numen, más que de un trabajo racional. Cito, por ejemplo, es la poesía invención pura de vuelo irracional y alógico. Además, se tiene cuenta de que él creía que el arte auténtico surgía de lo intuitivo, de lo emotivo. Acá hay otra cita que podemos compartir que creo que vale la pena. Cuando esa interpretación cósmica venga cuajada de materiales irracionales o intuitivos, ese mundo se ha transformado en arte.
una cosa que se refiere puntualmente a su proceso creativo tiene que ver con la disciplina formal y el fervor irracional reflejado en lo que él llamó poesía pura e inmanente que no se debe sino así sola, poesía insular y desnuda. Yo pensaba en, bueno, en la idea de que primordialmente haya escrito poesía y eso está muy presente en el cuento, y Sí, además en lo cargado y en lo cargado de imágenes que está su literatura y lo florido de su lenguaje también, ¿no? Hay palabras eh, que a mí me llamaron mucho la atención, como por ejemplo febricitante de alegría. sí, Estar febricitante de alegría. Ahora necesito conversar con alguien para poder utilizarlo. sí. Creo que algo que también vale la pena destacar es el hecho de que no es sencillo llevar a cabo esta lectura o la lectura de la poesía de Escudero o la lectura de poesía de vanguardia. Me recordaba un poco también a Hugo Mayo, otro poeta ecuatoriano de vanguardia, Claro. y la manera en la que se utiliza la metáfora, las imágenes, las palabras, pueden ser desafiantes y más bien creo que imponen un desafío eh, del lenguaje mismo. Entonces hay que recordar eso. Sin embargo, hay mucho valor en ese ejercicio de leer algo que puede parecer hermético quizás a primera vista. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Bueno, llegamos a nuestro último bloque en el que traemos recomendaciones. Hay algunas que son un poco obvias, pero vamos a empezar por algunas que no son tan obvias, de las que tomamos la información, sobre todo del inicio, de la arqueología del vampiro. Primero recomendarles Vecindades de Sangre. Probablemente es un libro que solo se consiga en Ecuador por el momento, no sabemos si hayan ediciones fuera del país, editado por el Fakir y por la Universidad San Francisco. Tiene cuentos súper conocidos, pero otros que no son tan conocidos, y no solo cuentos, tiene fragmentos de obras de teatro, poesía, ensayos, así que también recomendamos el resto de los textos de esta antología. Y después dos libros que hablan específicamente, uno es una historia novelada del autor colombiano William Ospina, que se llama El año del verano que nunca llegó, refiriéndose a esta noche en Villa Diodati, en la que eh, nacieron estos monstruos, Frankenstein y Drácula. Y Los monstruos de Villa Diodati, un libro de Ricard Louis Garzón, que en un tono más histórico nos cuenta cómo surgió esto, ¿no? ¿Por qué se reunieron ahí? También tenemos, por otra parte, el, el libro de Stephen King, Salem Slot, que también cuenta con una adaptación reciente, me parece que del... Sí, hay una más viejita, no Sí, sé y si es hay de los una... 70 y hay Sí, una actual, sí. sí. Y también Drácula, por supuesto, de Bram Stoker. Y vamos a las películas y las series. Bueno, las más conocidas, Entrevista con un vampiro, basada en el libro de Anne Rice. La que vos mencionaste, Fabi, Nosferatu, que yo la tengo pendiente, todavía no la vi. Sí, está esa. También hay otra más que es un poco más bien entre comedia, que es Renfield. Su nombre completo en español no lo recuerdo ahora, creo que es algo así como Renfield, asistente de vampiro, porque habla más bien de la figura de ese acompañante, ese servidor que suelen tener los vampiros y sus intentos por desligarse por completo de su amo, que está interpretado por Nicolas Cage. Y es bastante gracioso la historia, no lo sé. Bien, y después tenemos
Una que también tiene un tono de comedia, creo que es de los 80, no anoté la fecha, pero es The Lost Boys, en la que unos chicos así con pintas de rockeros y chaquetas de cuero y demás, eh, andan asediando a los habitantes de una ciudad. Es muy divertida, o sea, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene esa cosa de las películas de terror ochenteras, la recomendamos. Y después una sueca, que no tiene nada de divertida, No, que es escalofriante, de hecho. sí, Tiene una versión estadounidense en esta obsesión que tienen cuando detectan una película hecha en otro país que le va bien, la adaptan. Yo no vi la yo adaptación de tampoco. Estados Unidos, pero la sueca es muy buena. Se llama Let Me In, déjame entrar, en esta idea que hablabas vos, Fabi, de que el vampiro no puede entrar si vos no lo invitás a pasar, ¿no? Esta idea que sembró Bram Stoker en su Drácula. Es del 2008 y hay niños Sí, interviniendo. Los protagonistas de la historia son niños y eso la hace más escalofriante todavía. sí. Después en series tenemos Midnight Mass, que esa está, me parece que sigue disponible en Netflix. También está una que se llama What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, que es más bien tipo falso documental, que sigue la vida de cuatro vampiros, perdón, tres vampiros, que viven juntos, y con él también de nuevo un ciervo, hay un nombre específico en inglés que ya no recuerdo, pero con este tipo de ciervo o persona que está al servicio de los vampiros. Es muy graciosa. ¿Mm? No sé si, ahora que lo mencionás, porque es la segunda recomendación en la que aparece esta figura del acompañante del vampiro, Sí, tienen que ser humanos, ¿no? No sí, son vampiros. sí, son Claro. humanos, exactamente, son humanos y hay un término en inglés que es como más familiar, los llaman, el familiar. Eh, en este caso él es su familiar y es la historia también de él tratando bueno, su sueño es ser un vampiro, pero ahí en el camino suceden muchas cosas. Bueno, y no podíamos dejar afuera la recomendación de Buffy, la cazadora de Sí, vampiros. En realidad hay mucho, porque si hay un monstruo que ha dado tela para cortar en el cine y en las series, es el vampiro. Ahí nos quedaron afuera los chicos de Crepúsculo sí. y tantos, tantos otros. Hemos llegado ya a este episodio, al fin del episodio 33, que pensamos que no iba a llegar, pero sí llegó. Así que les agradecemos por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio, ya sea a través de Spotify o de YouTube, para seguir leyendo, seguir pensando, hablando y conversando sobre libros. Hasta la próxima. Chao, Vane. Hasta la Chao. próxima, Fabi. Tribu Lectora.